Vamos a estudiar brevemente la fuerza de Lorentz y a continuación un dispositivo conocido como selector de velocidades. Si en una región del espacio tenemos un campo eléctrico que coexiste con un campo magnético y en dicha región existe una carga eléctrica en movimiento, el campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre esa carga dado por esta expresión según lo visto anteriormente. Y el campo magnético a su vez ejercerá una fuerza magnética sobre esta carga en movimiento dada por esta ecuación vista en esta unidad. Sobre la carga en cuestión va a existir una fuerza resultante dada por la suma vectorial de ambas fuerzas, es decir, la fuerza neta sobre una carga que se mueve en una región donde coexisten tanto el campo eléctrico como el campo magnético vendrá dada por la suma vectorial de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Esta ecuación se conoce como fuerza de Lorentz. Veamos ahora un dispositivo conocido como selector de velocidades. Si en una región tenemos campos cruzados, se le da esta expresión a una región donde tenemos un campo eléctrico uniforme que coexiste con un campo magnético también uniforme y la dirección de ambos campos es perpendicular entre sí. Por ejemplo, imaginemos un capacitor de placas planas paralelas cargado cuyas placas nos generan un campo eléctrico uniforme, considerando placas lo suficientemente grandes en comparación con la separación. Aquí tenemos entonces un campo eléctrico uniforme. Perpendicular a este campo consideremos un campo magnético, por ejemplo, entrante al plano de la pizarra, también uniforme. Vemos entonces que ambos campos son perpendiculares entre sí. Si en esta región ingresa una carga, por ejemplo, positiva, con una velocidad
perpendicular a ambos campos, la fuerza resultante sobre esta carga vendrá dada por la fuerza de Lorentz. Pero veamos en particular cada una de estas fuerzas, la eléctrica y la magnética. Dado que la carga es positiva, la fuerza eléctrica sobre esta carga tendrá la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, esto es, hacia abajo. Como es la fuerza magnética, deberá ser perpendicular al plano determinado por la velocidad y el campo, que es este plano. Es decir, que la fuerza será vertical. El sentido lo determinamos de acuerdo a este producto vectorial, para lo cual empleamos la regla de la mano derecha. Girando los dedos desde el primer vector de la velocidad hacia el campo que está hacia adentro, nos da una fuerza vertical y hacia arriba. Esta es la fuerza magnética. Si la fuerza resultante sobre la carga es nula, la aceleración de dicha carga también lo será. Y eso nos lleva a que la carga va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la carga en presencia de estos campos y siempre que se cumple esta condición, va a moverse en línea recta sin desviarse y con velocidad constante. De acuerdo a la configuración de los campos, ya tenemos asegurada que las fuerzas tienen la misma dirección y distinto sentido. Para que la fuerza resultante sea nula, nos faltaría asegurarnos de que la magnitud de estos dos vectores sean iguales. Es decir, la magnitud de la fuerza magnética deberá ser igual a la magnitud de la fuerza eléctrica. La magnitud de la fuerza magnética es el módulo de esta fuerza, esto es Q por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo, por el seno del ángulo comprendido entre la velocidad y el campo. Si la velocidad tiene esta dirección y el campo hacia adentro, el ángulo es 90. Seno de 90 vale 1. Esto tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza eléctrica, que será igual a la magnitud o módulo de la carga por el módulo del campo eléctrico. En esta expresión podemos cancelar módulo de Q y nos quedará la siguiente expresión: V por B igual a E. A esta velocidad vamos a llamarle velocidad de equilibrio, que hace cumplir esta condición. No es cualquier velocidad, sino la velocidad que hace cumplir que la fuerza resultante sobre la carga sea nula. Si despejamos esa velocidad, tenemos la siguiente ecuación. Esto quiere decir lo siguiente: si en esta región de campos cruzados tenemos una carga que se mueve con una velocidad de tal suerte que esa velocidad cumple con esta ecuación,
esa carga se va a mover en esta región sin desviarse. Se moverá con un movimiento rectilíneo uniforme. Tengamos en cuenta que, dibujando de vuelta los campos cruzados, si tenemos una carga que se mueve con una velocidad mayor que esta velocidad, eso implicará que la fuerza magnética será o tendrá un valor mayor que el módulo de la fuerza eléctrica, y por lo tanto esa partícula se desviará en el sentido de la fuerza magnética. Esto, como dijimos, cuando la velocidad con que se mueve esta carga es mayor que la dada por esta ecuación. Y por el contrario, si la partícula se mueve con una velocidad menor que la dada por esta ecuación, la fuerza o la magnitud de la fuerza eléctrica será mayor que la magnitud de la fuerza magnética. Por lo tanto, la carga se desviará en el sentido de la fuerza eléctrica. Se desviará en este sentido. Esto ocurrirá cuando la velocidad sea menor que la velocidad de equilibrio. Por este motivo, a este dispositivo lo conocemos como selector de velocidades, puesto que nos permite seleccionar de un grupo de cargas con diferente velocidad las que tengan una determinada velocidad, para la cual ajustamos los valores de los campos de tal suerte que nos permita obtener o seleccionar las cargas que posean esa velocidad en particular.